Sin más, me complace en presentar a Francisco Valderrey. Le damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Pues buenas tardes a todos. Arturo, muchísimas gracias por la presentación. Se te olvidó un título que para mí es un gran honor, que es haber sido tu profesor. Entonces, eso es importantísimo. Y pues vamos sin demora porque tenemos un tiempo limitado y mucho material que cubrir. Sé que ustedes están presentando un proyecto, una propuesta, ¿no? En la que obviamente espero que sean muy exitosos. Esto lo van a hacer en enero. Entonces, en función de ese proyecto, ese reto que ustedes enfrentan, preparé esta presentación. Es un poco, digamos, sin tanto colorido, sin tantas fotos, sin tantas imágenes, pero con una intención, es que sea sustancioso para que ustedes puedan incorporarlo. En la parte de evaluación de proyectos, ahí sí les va un tip. Tienen que incorporar estos temas que a veces no son los más entretenidos o, como les decía, no son tan coloridos, pero es parte esencial y con ellos les van a evaluar. Entonces, lo primero, ya quisiera compartirles un par de definiciones o de conceptos, porque siempre van a toparse con esta pregunta. Es comercialización, el mismo título de este webinar es comercialización de productos o servicios, y siempre surge esta duda, bueno, ¿qué es comercialización? ¿Acaso no es lo mismo que marketing? Entonces, comercialización en un ámbito internacional, pues es, a mi juicio, casi sinónimo, salvo que la parte de marketing se mete un poco más en temas de conocimiento específico del cliente, ciertas técnicas, pero para todos los propósitos de su proyecto yo creo que pueden ser términos genéricos e intercambiables, sin más. Entonces, obviamente, la segunda pregunta es, ¿qué diferencia hay entre comercialización de productos o servicios en mi propio mercado, en el país en el que estoy, o a nivel internacional? Y efectivamente hay muchas diferencias. Aquí sí hablamos de dos cosas distintas, ¿no? Los principios teóricos son los mismos. Si ustedes leen alguno de esos libros de marketing, entre ellos el que humildemente soy coautor, pues lo pueden llevar a otro país sin grandes problemas, pero tienen que tener en cuenta algo muy importante, que es la diferencia del entorno. El entorno se vuelve completamente distinto al que ustedes tienen en el mercado en el que ahora mismo ya están operando o tienen ya su proyecto fijado en ese país, ¿no? A grandes rasgos, ¿cuáles son estas diferencias? Pues los factores diferenciadores más importantes son los culturales, económicos, infraestructura, es decir, la variación que hay de un país a otro. Estando en Latinoamérica, como estamos creo que todos, nuestros amigos aquí que están compartiendo esta actividad, las diferencias son aparentemente menores en cuestiones culturales. Aún así está el idioma con Brasil, no sé si tenemos a alguien de la audiencia, obviamente es portugués y eso ya cambia. Se crea una especie de bloque, culturalmente hablando, diferente. Mañana repetimos esta misma conferencia para nuestros amigos el auditorio de países, creo que de las Antillas, el Caribe y demás, donde ya los aspectos culturales son incluso más diferentes, con otros idiomas que ya saltan a la palestra, ¿no? El grado de competencia es el segundo factor, puesto que no es lo mismo competir con las empresas que ya sobradamente conocemos, a lo mejor ya hasta cada uno tiene su propio nicho de mercado, a salir a un mercado que a veces es extremadamente competido y con competidores con los que no tenemos ninguna relación y probablemente tampoco gran conocimiento, ¿no? Tercer punto es la selección de mercados. No es lo mismo decir estoy en mi mercado que estoy en otro mercado, pero el mercado internacional como tal realmente es una quimera. Para muy pocas industrias existe un mercado global. Generalmente son mercados de países o de incluso secciones de ese país al que tenemos que centrarnos. Entonces, es una de las grandes decisiones cuando vamos a la parte internacional. Tenemos que seleccionar mercados. Es muy difícil que tener una empresa que pueda cubrir todos los mercados, más en la etapa en que estamos con ustedes, que es preparar este proyecto, ¿no? A la hora de entrar al mercado que ya finalmente hemos definido, o esos mercados, también nos encontramos con otra problemática, que es bajo qué forma voy a entrar a ese mercado para ser exitoso. Y finalmente, pues tienes otra serie de temas, como son
qué tan activo, proactivo eres. Ustedes, al ser emprendedores, jóvenes emprendedores, pues yo creo que todos son muy activos, pero en la comercialización internacional muchas veces respondes a situaciones. Te llegó en los tiempos antiguos, te llegaba un fax, ahora te llega a través de un email o de algún otro sistema una solicitud de cotización. Es decir, no estás tú iniciando, tú no estás dando el paso, sino estás reaccionando ante una situación que te está llegando. Y es muy común, más de lo que ustedes imaginan, en la parte del comercio internacional. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos motivos para internacionalizarse? ¿Por qué ustedes piensan que es bueno desarrollar su proyecto, su propia empresa y salir al exterior? Pues una, estás ampliando los mercados, tienes más oportunidades, recursos que hay en otros países. Antiguamente hablaban más de recursos naturales, ¿no? Hoy en día es talento, lo que yo le diría. Oye, pues tengo estas personas que son las únicas capaces de desarrollarme este app, pues adelante. Ventajas en costo de producción, pues disminuye los costos, ¿no? También situaciones temporales, tienes una baja en tu propio mercado doméstico, pues puedes encontrar un mercado que absorba tu producción en otro. Saturación de mercados, si tú ya no puedes vender más en el que ya estás, ¿no? El otro punto que yo creo que es más importante, sobre todo para ustedes, para esta generación, es alcanzar una competitividad, es enfrentarse a las grandes ligas. Por lo que he estado viendo de proyectos anteriores de su concurso, pues están muy bien y se ve que ya están, desde un inicio, están pensando en esos mercados, en los grandes mercados, todos los conocemos, ¿no? Estados Unidos, de luego, e internamente en Latinoamérica, pues Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia. No sigo porque seguro que voy a dejar alguno y voy a tener aquí las protestas de algunos de ustedes, ¿no? Desarrolles también alianzas estratégicas. Como ustedes están iniciando, no creo que sean todavía las grandes empresas, pues encuentran alianzas muy fácilmente con alguien que está haciendo algo similar o que tiene el complemento, hace el match perfecto, ¿no? En términos de desarrollo e innovación, pues obviamente están expuestos a ver lo que están haciendo en otros mercados y eso es lo que les va a permitir desarrollar sus propias soluciones, sus propias alternativas. Recuerden que tendrán ustedes ideas muy brillantes, pero es necesario antes ver qué están haciendo en otros países. Le pongo etcétera porque la lista es interminable. Entonces, vayamos a esto que llamamos el entorno internacional. El entorno internacional es algo muy grande, aquí lo ven en esta representación gráfica, ¿no? Con distintos temas como el entorno económico, financiero, hoy en día ecológico, político, cultural, legal, tecnológico, geográfico y demográfico. ¿En qué lo traducimos todo este gran mapa, ¿no? Un mapa mental, por así decirlo? Pues lo ven que esta gráfica lo que nos está diciendo es que al salir de nuestro propio mercado doméstico nos vamos a enfrentar a situaciones que no conocemos bien y que agrupan factores muy importantes. Unos de ellos, pues obviamente son los factores económicos, hay que ver el PIB, con lo que se mide la riqueza, el PIB per cápita, que nos indica el poder de compra dentro de ese país. No son indicadores, sobre todo el PIB per cápita, ya sabemos que no es preciso, pero mínimo ya nos está dando una idea. Oye, si quiero exportar a Jamaica, ¿no? Realmente cómo están. ¿Están como lo vemos en las películas o como me están diciendo estos indicadores? Entonces, eso es muy importante, indicadores de consumo, las infraestructuras con las que se cuenta en ese país y otros datos que son muy relevantes, como son inflación, el tipo de tasa de interés a nivel del Banco Central, a nivel de los bancos comerciales, el desempleo, ¿no? Las cosas son a veces muy engañosas. Ponerles ejemplos muy rápidos, pues en cuestión del PIB, vemos que un mercado tiene gran población, es un mercado grande, pero cómo está distribuido a través del PIB per cápita, ¿no? No es lo mismo, siempre pongo este ejemplo, es en Dinamarca ustedes ganan 5.000 euros al año, pues están pobres, son pobres, están pidiendo en la calle, literalmente. Están en la India, pues tienen todo tipo de riquezas, más allá de lo imaginable, porque la capacidad de compra es mucho mayor. Eso se mide con lo que se llama el Purchasing Power Parity, pero aún así no te habla de la distribución de la riqueza. Entramos ya en coeficientes Gini, toda una serie de indicadores. Si ustedes tienen tiempo de meterse en esa descripción del mercado un poco más
digamos, más precisa, pues adelante, siempre les va a hacer resaltar porque ustedes se están enfocando a un mercado que ya conocen, ¿no? El segundo es importantísimo, son los aspectos culturales. Ahí ven la imagen de Santa que se mete por error en una familia judía que no celebra la Navidad. Y esto es importantísimo en la parte internacional y por favor, ustedes tienen que incorporarlo a su propuesta, ¿no? Si hay diferencias de idiomas, cómo está la educación de la población, si está muy restringida, si es una parte de la población nada más, cuáles son las actitudes y los valores que imperan, ¿no? En América Latina no tenemos tanto problema en esto, pues actitudes y valores son bastante similares, con matices, ¿no? Pero ya cuando van a mercados asiáticos, mercados europeos, actitudes y valores pueden completamente echarles abajo su propuesta o al contrario, pueden encontrar un terreno muy fértil porque ustedes se vean mejor reflejados en esas economías, ¿no? Las religiones, nuevamente, en América Latina, pues sabemos que la predominante son todas las religiones cristianas con sus diferentes denominaciones, es bastante monolítico, ¿no? Pero llegan al Medio Oriente y, ojo, ahí ya tenemos otra situación, ¿no? Costumbres que son las que imperan en ese mercado y sobre todo la habilidad a cambios e influencias externas. Ustedes pueden tener un servicio que quieran ofrecer, un producto, y es maravilloso, pero se encuentran con un mercado que de por sí es reacio, no quiere aceptar nada que sea diferente a lo ya conocido, ¿no? Entramos también en aspectos legales. Si ustedes ya batallan como emprendedores con toda la parte de normativa relacionada con sus proyectos en su propio país, no pueden figurarse lo que es a nivel internacional. Porque a nivel internacional hay legislación internacional como tal que aplica, pero también está la de los mercados y cada mercado en sí es un mundo aparte. Así como hay una uniformidad cada vez mayor a nivel económico, a nivel cultural, a nivel legal, yo creo que como se dice en mi país de origen, en España, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y tienen que hacer adecuaciones para ver que conforman a la legalidad de un país y del segundo mercado y del tercer mercado al que ustedes se quieren dirigir, ¿no? La normativa es muy amplia. Esta presentación estaba basada en México, que es en el país en el que me acoge, el país en el que yo estoy. Pero aquí les digo algo, es interminable la secuencia de cambios relacionados con el comercio internacional. Y creo que los demás países, utilizando la expresión mexicana, pues no cantan malas rancheras, ¿verdad? Si ustedes están en alguno de los países de Sudamérica, pues creo que están expuestos a lo mismo, ¿no? Hay una exigencia de documentos, en teoría la factura ahora ya es virtual, no es física, pero también te la piden física, la tienes que conservar por 5 años, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que conocer cuotas y aranceles que aplican a tu producto, normativas sanitarias, generalmente es fitosanitaria. Si ustedes están pensando en la exportación de productos que son agroalimentarios, ¿no? Cuestiones de embalaje, regulaciones sobre la inversión extranjera, porque ya les está yendo bien, ¿no? Entonces dicen, bueno, voy a abrir una oficina en Buenos Aires, si estoy en Chile, no sé, en Bogotá, si estoy en Panamá, y se van a encontrar con cosas muy insospechadas. La famosa globalización se ve mucho sobre el papel, pero no tanto la realidad. Y finalmente hay muchas cuestiones relacionadas con el marketing y lo que es la comercialización pura y dura de su producto o incluso de los servicios. Los servicios, fíjense que escapan muchas veces de estas situaciones por ser tan intangibles, ¿no? Entonces, el control de fronteras, pues aparentemente no es el mismo. Aún así, no crean que estamos exentos de problemas en eso, ¿no? Otras situaciones son políticas, inestabilidad, pues para qué dar el ejemplo que yo creo que todo el mundo tiene en mente de un país en Latinoamérica sumamente inestable, pero yo creo que todas las economías latinoamericanas en algún momento en el tiempo pasan por esos momentos en que no hay una solidez, las cosas no están claras, ¿no? Las formas de gobierno son diferentes. Aquí, pues ya sabemos que el sueño bolivariano, pues es un sueño, porque al final no compartimos tanto el mismo tipo de gobierno o de ideología. Si ustedes ven el mapa de Latinoamérica, ven grandes divisiones entre países que más o menos siguen a esta forma de pensar.
Lo sabemos, no quiero meterme en ese tema. También hay cuestiones de convertibilidad cambiaria, pues estabas ganando muy bien en ese país, te va fenomenal. Ah, pero ahora ya tu moneda no es convertible, no puedes repatriar las ganancias, las utilidades que realizaste en ese país. Vamos a pasar ya, habiendo pues dejado un poco en claro cuáles son esos aspectos del entorno internacional, a algo que es absolutamente imprescindible. Y ustedes, por favor, jóvenes emprendedores, nunca les digan que esto pasó de moda, porque para nada ha pasado de moda, que es la parte de investigación de mercados. Ustedes no pueden dirigirse a un mercado al que no conocen. Y tienen formas, que esas son las mismas, no han cambiado la forma de obtener la información, pero no los conceptos básicos, ¿no? Tienen dos formas de hacer esta investigación de mercados, que es a través de fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias las van a generar ustedes mismos, las van a conseguir y adaptar de alguna manera, pero son mucho más específicas para ustedes. Las secundarias son esas que ya están ahí, ¿no? La eterna cuestión es cuáles son mejores, primarias o secundarias, pues depende, ¿no? Depende de la situación. Lo más sentido común lo que nos dice es, pues si ya están ahí, ya no tengo un gasto, en general, sobre todo si son gratuitas, si muchas ya lo son, si tengo que contratarlas, pues ya se convierte en información primaria. ¿Cuáles son algunas de estas formas con las que ustedes obtienen la investigación primaria? Mediante encuestas, y hoy en día tienen todo el software disponible para realizar encuestas en tiempos muy inmediatos. Esto era imposible antes cuando se hacía en físico, cuando levantaban las encuestas, ¿no? Pueden hacer estudios de campo, no sé qué tanto les aplica a ustedes, métodos de observación. Esto también se ha vuelto muy sencillo porque ya hay maneras en que a través de otras personas en otros países pues hagan estas metodologías de observación, entrevistas en profundidad, que yo creo que son probablemente las más interesantes para ustedes. Las encuestas requieren de toda un número específico, una elaboración, digamos, son para empresas que ya están en otra fase mayor. Para alguien que está en el caso de ustedes, donde todavía tiene la propuesta inicial, tiene el sueño y lo quiere plasmar en un proyecto ganador, pues yo me iría más por entrevistas en profundidad, es decir, tomar la opinión de varias personas que sean impactantes para lo que ustedes estén haciendo y con eso ya trabajar. A partir de ahí hay un complemento muy interesante que son los focus groups, que son cuando ustedes tienen a un grupo de personas que tienen un cierto perfil y entonces comparten una información inicial y a partir de ahí prácticamente dejan que ellos hablen, ¿no? Entre las fuentes secundarias, como les comentaba, hay muchísimas y muchas cada vez más que no requieren un pago, pese a que ha proliferado. Yo estoy ahora mismo en varias investigaciones donde requiero información y continuamente a uno le bombardean con información que es muy específica, es exactamente la que tú quieres, pero tienen costos, pero vamos, estrafalarios, ¿no? No se lo recomendarían en esta fase. Yo creo que ya una empresa muy establecida puede hacer uso de ese tipo de software o de ofertas comerciales. Ahora, ¿qué me iría yo? Pues a los centros oficiales. En México son los que les estoy compartiendo, COFOSE a nivel del Estado de Guanajuato, Bancomex para toda la República, ProMéxico, que impulsa el comercio internacional para todo México, la Secretaría de Economía. Ustedes en cada país les puedo garantizar que tienen algo similar. No estaría mal que, por ejemplo, se metieran en la página, se lo voy a poner como recomendación final de esta institución ProMéxico. Incluso la presentación que están ustedes viendo está bastante basada en la información de una guía, en esa guía les va a dar parámetros y pueden buscar algo similar en cada uno de sus países. Les puedo asegurar que lo hay y la información suele ser gratuita, bastante completa y bastante actualizada, ¿no? Tienen las cámaras de comercio, asociaciones de exportadores, los bancos. Muchas veces los bancos pues no solamente son esas entidades, digamos, que tienen ofertas financieras, sino que también ellos emiten
crean mucha inteligencia comercial y la comparten. Los bancos en eso son fabulosos y es que ponen a disposición muchos de los estudios que ustedes requieren en términos generales. Están las consultoras especializadas que, como les digo, espero que no haya nadie en la audiencia ahora, pero me va a decir, oye, no me quites mi negocio, ¿no? Están muy bien, hacen grandes servicios, pero no para la fase en que ustedes están trabajando, ¿no? Y por último, pues publicaciones gratuitas. Basta googlear, ¿no? Como se dice ahora mismo, y van a encontrar todo tipo de información. Muy bien. Vamos ya al aspecto de los mercados internacionales. Les había dicho que esta es una de las grandes incógnitas y de las grandes decisiones que ustedes tienen que tomar. Bueno, ¿a qué mercado me quiero dirigir realmente? ¿No? Yo no puedo dirigir con una empresa que está iniciando, incluso ahora es un embrión prácticamente, abarcar todos los mercados. Y es un gran error esperar a decir, pues yo lo mando al mundo, urbi et orbi, ¿no? Mando mi propuesta y a ver qué es lo que cae, ¿no? Efectivamente puede haber respuestas que vengan de los lugares más insospechados del planeta, pero no es la metodología correcta. Lo ideal es seleccionar los mercados, asumir el riesgo de entrar en ese mercado, también cuánto le puedes invertir, entender ese mercado y ver con qué recursos puedes y con ello puedes enfrentar a la competencia que ya está ahí, ¿no? Los precios y márgenes que se manejan, el potencial de ese mercado y qué tanto conocen ustedes el entorno legal, el entorno cultural. Hay metodologías ya establecidas que son bastante científicas, pero les puedo decir algo con la experiencia de años y de colegas de muchos más años todavía. Hasta ahora no he encontrado un software que te dé claramente una solución perfecta, ¿no? El sentido común, la experiencia, el tener tu propia decisión, tiene forzosamente que completar a esos sistemas para seleccionar la entrada a un mercado. Yo casi les diría que no se vayan por software, vayan ustedes por su propio criterio, hagan una tabla comparativa para ver, elaboran los criterios, ¿no? Pues este es el riesgo que yo le doy. Pero eso sí, para esos jueces evaluadores, que a veces somos un poco más exigentes, nos encanta ver una tabla comparativa diciendo, oye, ¿por qué elegiste el mercado de Venezuela existiendo otros mercados que también son atractivos? Entonces ahí lo veo, oye, pues este es el nivel de riesgo, esto es lo que yo estoy preparado a hacer. Entonces, ahí les va como tip, por favor, incluyan siempre una de esas tablas comparativas, ¿no? A un mercado se puede entrar de muchas maneras, ¿no? Unas son los sistemas, digamos, de exportación indirecta y otros los exportación directa o exportación mixta, ¿no? En la exportación indirecta, básicamente ustedes hacen muy poco, ¿no? Se ponen en manos de una empresa que hace toda esa gestión de la exportación y ustedes, pues, oigan, qué cómodos, ¿no? Igual que están sentados ahora mismo, ahí van a seguir ustedes. Lo que pasa es que no saben qué está pasando con su producto y eso es muy peligroso. Es muy peligroso, se puede hacer un mal uso del producto, pero el mayor peligro es cómo vamos a dividirnos las ganancias. Pues ahí no están dividiendo las ganancias. Hay una empresa que le está comprando el producto a un determinado precio, ustedes ya se olvidan y a lo mejor ellos están ganando 500% sobre el producto. No es inusual en el comercio internacional. Pero nuevamente, si ustedes son comodines, pues sigan adelante con esa estrategia, pero me figuro que ustedes no lo son y si no, pues no serían emprendedores y no estarían aquí escuchando, ¿no? Tienen, por tanto, y esto aplica ya para ustedes, pues tienen como exportación directa, es la venta directa. Ustedes venden y esto es más fácil. Antiguamente esto era imposible, requerían de toda una estructura muy costosa, pero ahora mismo ustedes pueden vender desde el primer día, desde que nace su empresa, ya pueden vender sin intermediarios en otro país. También pueden elegir un distribuidor, es la manera tradicional, ¿no? Es un esquema en el que alguien les importa el producto, lo distribuyen, tiene una buena relación, incluso es una relación contractual con lo que tú puedes hacer, con lo que pueden hacer ellos, ¿no? También, aunque está un poco, creo yo, en vía de extinción, está la figura del agente. El agente es el que es conocedor de ese mercado, conocedor a esa persona de ese mercado, entonces sabe muy bien cómo tratar, con quién, con cuánto, cuál es el precio y demás.
Los contratos con los agentes tienen que ser súper, pero muy, muy, muy específicos porque son fuentes de problema. Con los distribuidores sí hay problema, con la venta directa hay problema. ¿Qué creen? Con los agentes sí lo hay, porque es un matrimonio, ¿no? Les cuento, mi matrimonio afortunadamente me ha ido muy bien, pero sí conozco de muchas personas a quien no les ha ido de esa manera y ahora mismo ya están divorciados. Con el agente ocurre eso, el agente, el match puede no ser así, la legislación en muchos países, sobre todo en Centroamérica, no está tan definido, ¿no? Y son más proteccionistas para la gente local, ¿no? Pueden establecer una sucursal si ya son ricos y millonarios, pues qué bueno, pueden establecer una filial si son muy ricos y multimillonarios, pues adelante. Pero creo que no es ahora mismo el caso para ustedes, ¿no? Ya llegará, no se me desesperen, por favor. Mecanismos mixtos, pues son piggyback, que es ir junto con otra empresa que hace algo y ustedes le complementan, consorcios de exportación. Yo creo que esto ya pasó de moda, pero por ahí sigue habiendo algunos intentos, ¿no? Joint ventures, en teoría estás pensando en una joint venture con una empresa de petróleos y vamos a hacer esta planta, grandes proyectos, pero también un joint venture puede ser algo más pequeño. Lo importante es que estás generando una tercera entidad. Ya no es tu empresa ni la es la de tu amigo en el otro país, ya es algo diferente, ¿no? Franquicias, pues es la forma de multiplicar un formato de negocio exitoso en su propio mercado, en diferentes mercados, replicarlo. Es fabuloso, pero sí requiere de toda una experiencia. Yo creo que ustedes, la recomendación es terminar el proyecto en su propio país, lanzarse a algún mercado, tal vez a dos mercados, y ya si ven que tienen éxito, pues buscar el formato de franquicias que realmente sí funciona en muchos casos. Alianzas estratégicas, pues es decir, buscar el complemento en otros países, ¿no? Ya el día en que ya sean extremadamente ricos, por favor me mandan a mí un cheque porque esta presentación es gratuita para ustedes, entendiendo que todavía no están establecidas. Si de aquí se convierten en millonarios, pues de ahí ya nos mandan un dinero, por favor, ¿no? Y tienen contratos de fabricación, licencia de fabricación, con lo que están permitiendo a alguien que haga el producto que ustedes ya tenían. En este caso de licencia, para quienes están en desarrollos en TICs, en desarrollo de apps y demás, pues fíjense que sí funciona y funciona desde el primer día. Después, instalaciones para producción, nuevamente, pues no creo que aplique ahora mismo, centro de decisión en el extranjero, pues el día que sean ricos y famosos, pues bueno, ahí lo vuelven a mirar esta presentación, ¿no? Ya hemos visto la complejidad del entorno internacional, sabemos que tenemos que elegir entre mercados, sabemos que tenemos que pensar cuáles son las formas con las que vamos a llegar a este mercado, ¿no? ¿Qué nos falta? Pues ser más específicos. Y al igual que lo hicimos con el mercado al que queríamos dirigirnos, ahora ya ese mercado se nos ha quedado muy grande. Nosotros no podemos pensar desde Colombia, desde otro país, desde Chile, por más que queramos, ¿no? No podemos abarcar todo el mercado canadiense, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuál es el entorno geográfico, la zona en la que nosotros nos vamos a identificar, nuestro producto tiene mayor cabida. Por ejemplo, podemos centrarnos en British Columbia, es una provincia pues muy rica, sobre todo es la puerta también para mercados asiáticos. Podemos irnos a la costa del este, a la parte francófona, de la zona de la provincia de Quebec, podemos irnos a Ontario. Pero lo que sí está muy claro es tenemos que centrarnos en determinados mercados con los que podemos tener nuestros recursos suficientes para adentrarnos, ¿no? Entonces, esa es básicamente la segmentación, ¿no? Es dividir el